Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Explorando Bioprocesos. En este episodio vamos a platicar un poco sobre las membranas de filtración y los tipos de filtración que hay. Exploraremos qué es este proceso, sus aplicaciones en el campo de las bioseparaciones y pues cuáles son sus fortalezas y consideraciones especiales a trabajar con él. A ver, Gil, pues bueno, pues presentando aquí al equipo de Explorando Bioprocesos, yo me presento, soy Daniela López, también tenemos aquí a Gilberto de la Rocha y Héctor Daniel Gil. Saluden. Hola, ¿qué Hola, tal, hola. Daniela? Pues qué gusto tenerlos aquí. A ver, pues hay que platicar más o menos qué es esto de la filtración, ¿no? Este, Bueno, pues, o sea, la filtración es un proceso de separación de las partículas sólidas de un líquido. Y esto es mediante un filtro o una membrana, porosa, en la que pasan, tales partículas de tal tamaño y hay otras partículas de un tamaño diferente, ya sea, pues, más grande, que se quedan, ¿no? Estas partículas grandes que se atoran en la membrana, pues se les llama ¿cómo se les llamaba? La torta, ¿no? De filtrado. Ah, claro. Y todo lo que se pasa, pues se le llama filtrado. Y a ver, ¿cuáles son los tipos de filtración que existen? Más o menos, ¿se acuerdan? Era la Osmosis ósmosis inversa, inversa. La nanofiltración. nanofiltración, Ujú. también la La ultrafiltración. ultrafiltración y la microfiltración, ¿no? Ah, pues Sí. miren, justo tengo aquí una imagen para explicarles los tipos de filtrados. Les comparto. Ahí está. Bueno, aquí se ven, ¿no? Son los cuatro tipos de filtrado que tenemos. Y bueno, pues, o sea, aquí lo que podemos observar es que cada tipo de filtrado se utiliza dependiendo de qué es lo que quiere separar, ¿no? O sea, y esto es de acuerdo al tamaño de las partículas, ¿no? Que estamos separando. Entonces, por ejemplo, este, la microfiltración son las que separan, pues, las partículas, pues, más grandes, ¿no? Después la ultrafiltración, después la nanofiltración y al final la ósmosis inversa. Que esta es muy importante. Ahorita les vamos a platicar, ¿no? Se utiliza para, pues, principalmente para purificar el agua. Que ahorita es un tema súper importante, ¿no creen? Sí, claro. Y claro, con la escasez de agua, yo creo que la ósmosis inversa va a tomar una importancia, si no es que ya la tiene, pues va a tener una gran importancia en el futuro. Ujú. Cañón, cañón. No, pues sí es todo un tema eso. Pues les voy a explicar más o menos qué es lo que filtra cada cosa, tipo la microfiltración. Pues vamos a platicar principalmente sobre la nanofiltración y la ósmosis inversa, pero más o menos como para darles un contexto, la microfiltración filtra sustancias que, como pues sólidos en suspensión, tipo bacterias, y glóbulos grasos. Después sigue la ultrafiltración. Pues los poros, no, los poros son un poco más pequeños y, y se utiliza una presión también, pero bajita. Aquí la membrana pues permite el paso de las sales, de azúcares, ácidos orgánicos y péptidos pequeños, pero no pasan proteínas, grasas y polisacáridos. Y bueno, nos vamos a la nanofiltración. Aquí permite el paso de iones pequeños, como minerales, y bloquea iones un poco más grandes, como tipo, o sea, en componentes orgánicos como las bacterias, esporas, grasas, proteínas, gomas y azúcares, ¿no? Y ya después está la ósmosis inversa. O sea, la ósmosis lo que es cuando, a ver, Gil, platícanos un poco sobre la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Y luego nos vamos a la ósmosis inversa. Pues la osmosis es cuando pasa del medio con la mayor cantidad de soluto al medio con la menor cantidad de soluto.
Ujú, Entonces hay una transferencia de masa por medio ujú. de ósmosis. Y pasa a través de una membrana con poros, ¿no? Exactamente. Pero Y la luego, ósmosis inversa es justamente al revés. ujú, que se pasa de mayor concentración a menor concentración, ¿no? Sí, ¿Y así. esto cómo sucede o qué? O sea, ¿qué es lo que genera esa ósmosis inversa? Pues justamente para generar esa ósmosis inversa necesitas una presión. Esta presión debe ser mayor a Mm, la presión que se requiere, o más bien, pues sí, que para contrarrestar ese paso de donde hay menor cantidad de soluto a donde hay mayor cantidad de más, sí, mayor cantidad de soluto. Entonces sí se ujú. requiere una presión y esa presión está dada por una bomba, que es uno de los principales factores a considerar cuando se está planteando utilizar este tipo de sistema de filtrado, ¿no? Que eso, pues vamos a verlo un poquito más adelante. Sí, claro, claro. Pues sí, qué interesante la ósmosis inversa. Siento que puede ser, pues ahorita creo que ya la están usando para limpiar el agua del mar, para utilizarlo para los humanos y para plantas. Está cañón, está cañón. Pero pues para esto primero se tiene que pues pasar por una limpieza, ¿no? Como muchos pasos. Primero se le retira tipo la arena, algas o bacterias y así, y luego creo que son como 8 pasos, este, hasta que luego ya llega la ósmosis inversa y ya queda totalmente limpia y ya después se le van agregando como unos nutrientes, no, no nutrientes, más bien sales pues para nutrirnos a nosotros y ya sale el agua así como si súper totalmente limpia. Está muy interesante todo eso. Claro. Y tipo, o sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre la nanofiltración y la ósmosis inversa? Pues yo diría que la nanofiltración no es un proceso tan estricto como la ósmosis inversa, ya que pues utiliza membranas con poros un poco más grandes, entonces pasan más, pues podrían ser hasta contaminantes, ¿no? Este, como habíamos platicado. Entonces, pues sí, qué interesante. Pues sí, ahí tocas tú un tema muy importante, Dani, que es justamente pues qué diferencia a lo mejor un tipo de filtración con otro, ¿no? Y ahí nos adentramos sobre todo en un tema muy grande, es un tema muy, muy grande por el tema de que pues hay muchos tipos de membrana y dependiendo de lo que se busque, pues es el tipo de membrana que se pueda utilizar. Y yo creo que aquí mi amigo Héctor me puede ayudar a platicarnos un poquito más de cómo existen diferentes tipos de membrana y qué caracteriza a cada una de ellas y cómo pueden ayudar en los diferentes procesos de filtración. A ver, platícanos, Héctor. Claro, mira, para empezar, las membranas son las estructuras físicas que permiten este tipo de filtrado. Y hay diferentes tipos de membranas, desde microporosas, densas, hay otras que están cargadas incluso eléctricamente, o hay unas que son asíntropas, que estas son, se refiere más a que no están ordenadas o tienen una configuración diferente. Pero, por ejemplo, las microporosas son por lo general de poliuretano, tienen paredes finas, sus orificios oscilan entre 0,03 micrómetros y 10 micrómetros, a diferencia de las membranas densas, que estas no presentan ningún poro que se pueda detectar, pero es una molécula que se transporta a través de membranas por difusión bajo la fuerza impulsora de un gradiente de presión. Existen, como decíamos, las membranas densas, que estas tienen una estructura más uniforme y funcionan a través de un gradiente y son de manera asimétrica, cuentan con una capa fina y una capa densa que apoya a la capa fina justamente. Por otro lado, tenemos las membranas cargadas eléctricamente y en estas son en las que se fijan iones, ya sean cargados positivamente o negativamente. Esto dependiendo de qué es lo que se quiera pasar por la membrana y el intercambio de aniones que se quiera dar en esta.
Y finalmente tenemos unas membranas que son asíntropas y estas membranas están constituidas por estructuras laminares o incluso tubulares y el tamaño del poro cambia a lo largo del espesor de la misma membrana. Esto, estos tipos de membranas son membranas asimétricas, que es como también se les conoce, y es posible que los espesores sean incluso menores a 200 micrómetros. Pero todas estas membranas tienen diferentes ventajas y desventajas, pero ahora lo que nos interesa saber es justamente lo que nos va a platicar Gil, que es la configuración de estas diferentes membranas. Sí, claro, Héctor. Mira, aquí no es lo mismo lo que tú acabas de explicar, justamente que es como el tipo de membrana que se está utilizando. No sé si me estoy escuchando, Creo porque que se cortó. no sé si me estoy escuchando, porque creo que está un poquito mal el internet. Listo, Ya, ya ya te volviste, ya escuchamos. volviste, ya volviste, todo bien. Perfecto. Sí, lo que les comentaba es que no es lo mismo lo que tú nos estabas platicando, que es como el tipo de membrana, como por su estructura, cómo están hechas o qué características tienen en cuanto a si se les adhieren iones o si tienen algún otro tipo de característica física, que la configuración de membranas. Más bien la configuración de membrana habla de cómo están dispuestas estas membranas o cómo se ponen en las diferentes formas de filtración. Entonces, pues la más común es la membrana plana, puede ser cualquiera de las que tú mencionaste, Héctor. Y estas membranas planas, literal, es la lámina plana que se coloca, y es como el filtro que todos podemos conocer, no sé, al momento de preparar un café, por ejemplo, imagínense que esa es como nuestra membrana plana, ¿no? Es como la más antigua, la más sencilla, y pues son láminas semipermeables que retienen los compuestos de un lado y fluyen los compuestos que sí pasan a través de los poros por el otro lado. Pero pues su principal inconveniente es que pues la superficie es muy pequeña en general, entonces pues tiene muy baja productividad cuando se busca como escalarlo, pues tiene muy baja productividad porque pues no tiene como una superficie muy grande que pueda ser activa. Por eso casi no son utilizadas cuando se busca un escalamiento más mayor. Las siguientes, pues, son las fibras huecas, que son como estructuras tubulares que van desde las 82 hasta las 250 micras de diámetro y tienen un diámetro también interno, que estos todavía son más pequeños, que son de entre 42 a 120 micras. Y bueno, también están las configuraciones tubulares, que estos son diámetros de 6 a 25 milímetros de diámetro donde la capa interior pues suele ser como la capa que filtra. Y adicionalmente las membranas huecas, que son las primeras que les comenté, ocupan un menor volumen, ya que tienen una mayor superficie activa y tienen una mayor resistencia a la presión. Es por eso que en general, pues las huecas son como las que se prefieren porque tienen una mayor superficie que puede ser utilizada y esto pues hace que los costos se puedan reducir y pues haya una mayor capacidad de filtrado, obviamente. Y pues bueno, también están otro tipo de membranas que son en espiral. Estas son como varias membranas, interpuestas, son rectangulares y están enrolladas como en un cilindro y tiene poros, lo que genera que todavía haya una mayor superficie activa. Las láminas semipermeables están alternadas con un separador impermeable y una malla, y la capa activa, a diferencia de las huecas y de las tubulares que quedaba en la parte interior, en estas quedan en la parte exterior. Y generalmente, en este tipo de membranas en espiral, pues se utiliza pues son de polisulfona. Y bueno, también existen tipos de flujos de agua en la filtración. No es lo mismo filtrar de manera, tangencial, que es cuando el flujo se mueve de manera paralela a la superficie de la membrana. Es decir, que el flujo no está como pegando con la membrana. Entonces esto hace como que si se genera como cierto taponamiento en las membranas, pues no sea muy alto en comparación con el flujo frontal, que es como el flujo que todos conocemos cuando filtras igual otra vez el café, por ejemplo, que es echas el chorro directo, entonces ahí sí se produce un taponamiento pues más fácil. Entonces, pues generalmente sí se prefiere un tipo de filtración con flujo tangencial.
Y pues bueno, en general, cuando estamos hablando en la industria o en la aplicación ya de la filtración, pues sí se deben de tomar ciertas cuestiones dependiendo de lo que se busque filtrar. Esto, pues, principalmente es que la nanofiltración y la ósmosis inversa se utiliza para separar partículas muy pequeñas, menores a 0,1 nanómetros. Entonces, si tú quieres filtrar moléculas muy grandes o partículas muy grandes, pues la ósmosis y la nanofiltración, pues no es la indicada. También se busca filtrar cosas que tengan un pH conocido. ¿Para qué? Porque necesitamos nosotros saber si nuestra membrana va a ser estable y resistente ante el pH de la solución o del material que se va a filtrar. Entonces, afortunadamente, pues las membranas de nanofiltración y de ósmosis inversa, perdón, tienen estabilidad frente a pHs de 2 a 14, lo que realmente las hace muy resistentes ante la mayor cantidad de soluciones. Y finalmente, pues también se busca calcular el índice de ensuciamiento. Esto tal cual es como saber qué tan fácil se va a taponear nuestra membrana con los sedimentos o con las partículas que haya. Es- Generalmente son bacterias, arcilla, minerales, hierro. Entonces, entre más alto sea nuestro índice de ensuciamiento o densidad de sedimentos, pues más rápido se va a taponear la membrana, por lo que si es muy alto, a lo mejor sería mejor considerar otro método de filtración. Y pues también, como en la ósmosis inversa, sí se busca mucho calcular la presión osmótica, pues ya que tiene un rol importante que debe ser considerado en el proceso de este método de filtración, ya que la presión debe ser superada para lograr filtrar los solutos del espacio, donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Es por eso que la cantidad de presión requerida justamente depende de la concentración de solutos o sales de la solución. Entonces, para nosotros saber qué presión osmótica necesitamos utilizar para la ósmosis inversa, necesitamos conocer cuál es la concentración de soluto o de sales en nuestra solución o de lo que se busca filtrar. Y bueno, la presión osmótica se calcula muy fácilmente multiplicando la molaridad por la constante R por la temperatura en Kelvin. Y al obtener ese valor, pues se puede conocer para poder saber qué bomba, que es lo que mencionábamos hace un momento, se requiere para el proceso. Entonces, pues sí son varias cosas que se tienen que considerar. Y pues bueno, no nada más es esto, sino ahorita Dani nos va a platicar también qué otras consideraciones se deben de tener al momento del escalamiento, pues a lo grande, ¿no? Ya en este tipo de procesos de separación. Claro, claro. No, pues sí, es que es todo un tema el escalamiento. Bueno, nada más quería decir que ahí estuve presentando una imagen para que entendieran un poco más lo de los tipos de filtración que presentó ahorita Gilberto. Pero pues bueno, bueno, pues empecemos por definir qué es el escalamiento en el contexto de la filtración, ¿no? O sea, en términos simples, el escalamiento es el proceso de llevar una operación de filtración desde el laboratorio a una escala piloto y después a una escala industrial. Y pues la filtración es una operación unitaria clave para la producción de pues, productos biotecnológicos como vacunas, proteínas terapéuticas, etcétera. Y bueno, pues, o sea, entre más se piden estos productos, pues más grande la escala, ¿no? Pero pues también se tiene que tomar en cuenta pues la eficiencia de la filtración, ¿no? Para que este proceso no sea muy caro y si se puede hacer de manera, pues grande, ¿no? Y pues, o sea, escalar este proceso no solamente es aumentar el tamaño del equipo, o sea, pues existen varias consideraciones claves, como por ejemplo la selección de la membrana. Es crucial porque pues en realidad no todas las membranas son compatibles con el producto que necesitas y con las condiciones de operación. Este, como tipo, cada membrana pues tiene una capacidad de retención diferente, y tamaños diferentes, como ya los platicamos, ¿no? También, tipo, en la membrana, pues necesita ser una específica para procesos industriales, ya que se puede tapar y puede ser muy costoso este problema, ¿no? También, tipo, los parámetros de la operación, estos van cambiando conforme va creciendo la escala.
Por ejemplo, el flujo volumétrico, la concentración de los sólidos, no puede ser muy alta, ¿no? Por lo mismo de que las membranas se pueden tapar y es muy costoso. No es tan sencillo como limpiar un filtro en laboratorio, ¿no? Este, y pues estos parámetros se deben optimizar, ¿no? Para asegurar que la filtración sea muy eficiente y pues no comprometa la calidad del producto. También está el tema de la configuración del sistema, ya que pues no, como es industrial, pues no va a ser manual todo, ¿no? Entonces, este, pues se necesitan hacer pruebas, ¿no? Para que se genere el mayor producto posible y de la manera más productiva. También, pues, esto mismo, pues, la optimización del proceso, y pues sí, ¿no? Para maximizar todo. Y pues ya, o sea, en resumen es una tarea muy complicada esto del escalamiento, pero pues bueno, con una planificación adecuada y muchas pruebas piloto y también la comprensión profunda de los parámetros de la operación, pues todo es posible para escalarlo de manera efectiva. Y pues, ¿qué opinan? Si invitamos a una profesional para que nos platique más o menos, que nos ilustre estos conceptos para discutir un caso de aplicación real en la industria, en donde se aplican estos principios mencionados anteriormente para lograr pues esa separación eficiente y efectiva, ¿no? Que tanto estamos diciendo. Nadie sabe tanto como esta invitada especial, pues yo digo que hay que dejar que nos platique un poco sobre esto, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo. Perfecto, entonces ahora pasamos a esta siguiente sección que será con nuestra invitada especial y el uso de estas membranas en la industria. Bueno, pues ahora pasamos a la parte de la entrevista con la experta y pues nos va a platicar de cómo estos procesos de filtración se llevan a cabo en la industria y especialmente centrándonos en la nanofiltración y en la ósmosis inversa, pero sin dejar de lado pues todo el expertise que tiene en este tema. Primero quisiéramos ver si te pudieras presentar y pues que nos fueras platicando de tu experiencia en cuanto a todo esto. Ok, claro que sí, gracias. Mi nombre es Verónica, soy ingeniero químico y pues sí, ya tengo varios años en la industria. Mm, en cuanto a lo que es el área de filtración, pues tú sabes que hay diferentes grados y el más puro podemos decir que es la ósmosis inversa, pero esto lo va a determinar la calidad de agua que tú quieres obtener para todo dependiendo del proceso. Por ejemplo, cuando empezó toda la purificación del agua con ósmosis inversa para hacer un agua baja en sales, este fue un boom que era para eliminar todos los iones que tenía el agua y dejar un agua muy pura. Después, esto también se empezó a usar en diferentes procesos, por ejemplo, para calderas o para incluso desde agua que suministraba en las planchas de vapor y demás para que no se crearan minerales en los mismos equipos. Eh, por ejemplo, el grado donde para producir los espejos es una calidad ultra pura y donde debes de tener una conductividad prácticamente en cero, y esto se logra pasando tu producto, tu agua, a través de membranas de ósmosis inversa. Sin embargo, también tú sabes que cuando un producto pasa a través de una membrana, hay un rechazo. Y en algunas empresas lo que requieren es ese rechazo. Por ejemplo, en la industria de los jugos, tú separas esta mezcla que hay, donde
tu producto final es un concentrado del jugo y el agua es tu subproducto. Y así, por eso depende del tipo de proceso o qué es lo que quieres obtener, de cómo se utilizan las membranas de ósmosis. Y siempre es un, un método muy específico cuando quieres obtener eh, ya sea un producto mm, de baja conductividad, por ejemplo, cuando es el agua, o quieres obtener un producto donde lo que te interesa es el rechazo, como es, por ejemplo, en los jugos. Claro. Y hablando de, esto fue ósmosis inversa. Hablando, por ejemplo, de la nanofiltración, ¿cuál sería como la principal diferencia y en qué se utiliza la Ok. nanofiltración? La nanofiltración no tienes una pureza como en la ósmosis inversa. Tienes, por decirlo así, una tolerancia en que puede pasar algunos iones. eh, no solo mm, pueden purificar, por ejemplo, en una ósmosis inversa tú alcanzas a retener partículas del tamaño, por ejemplo, de un virus. Entonces te lo utilizas más en la industria, por ejemplo, también farmacéutica. Y en la nanofiltración, bueno, puedes tolerar el paso de ciertos micrones y entonces puedes ponerla, por ejemplo, en una filtración donde toleras esta conductividad. Claro. ¿Y algún ejemplo que nos pudiera dar de donde se tolera este tipo de pasos y que se utiliza la ultrafiltración? Eh, lo podemos, por ejemplo, cuando tienes un agua que solo la quieres filtrar, por ejemplo, quitar los sólidos que le dan el color al agua, por ejemplo, que el agua es turbia, pero que no quieres llegar como a una calidad de baja conductividad, sino que todavía puedes tolerar algo de conductividad, más o menos unas 20 partes por millón de microns. Y, y más que nada es esto, como en caso donde quieras llevarlo un poco más allá de la filtración, pero sin llegar a una calidad de muy baja cantidad de iones ¿De sí, cargas? de cargas, así es. Claro, y creo que justamente hacen eso varias empresas para, por ejemplo, si tienen que cumplir con ciertas norms o algo así, utilizan este tipo que no es tan caro, o si es igual de caro que la osmosis inversa. Es caro comparado, por ejemplo, con una filtración normal, pero no es tan cara como una Osmosis. ósmosis inversa. Perfecto. Pues creo que esto ya nos deja más claro los procesos de filtración y claro que nos centramos principalmente en la osmosis inversa y la ultrafiltración. Y pues ya solo quedaría agradecerle por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que haya sido muy útil esta información que les compartimos sobre pues, los bioprocesos de la filtración. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando más temas fascinantes sobre el mundo de la biotecnología. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.